Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer el segundo parcial de Matemática 51 para UBA 21, para todos los que estén por cursar la materia este verano y bueno, más adelante también. Antes que nada queríamos darles un gran abrazo a todos y gracias por el apoyo que nos están dando con el canal, que la verdad que es muy apreciado. Y les pedimos a todos que si les gusta este contenido y demás, que se suscriban para que nosotros podamos seguir produciendo contenido de este estilo, ¿sí? Vamos a empezar con el primer punto. Fíjense, acá nosotros tenemos esta función que es combinación de una exponencial e a la k de x más a por x más 5. Esta parte es una parte lineal de la función donde nosotros lo que tenemos es la incógnita a, que es un número real. La idea en este caso es encontrar cuáles son k y a, ambos números pertenecientes a los reales, ¿sí? De manera que pase lo siguiente: la recta tangente en x0 igual a 0 va a tener que ser y igual a 6x más 11, ¿ok? Esa es la consigna. Entonces, bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? Primero tenemos que recordar un poco los conceptos. La recta tangente, si nosotros vamos a la gráfica de una función, por ejemplo, nosotros tenemos y x, ¿no? Tenemos una función, supongamos que viene este estilo f. Bueno, si nosotros consideramos la recta tangente en un punto, a esa función, supongamos que vamos a llamar x sub 0, es una recta que pasa por el punto, ¿sí? Que en ese mismo punto va a tener la misma inclinación o derivada que tiene la función. Ok, eso es para entenderlo. En fórmula, si uno lo condensa y hay una demostración y demás que no viene al caso, la recta tangente, ojo que esto que voy a poner acá es una nomenclatura propia, ¿sí? O sea, puede que no lo encuentren en otros libros, pero no se preocupen. Esto es recta tangente a la función f en el punto x0, ¿sí? Es una forma de decirlo. Tangente de qué función y en qué punto está evaluada. Dos puntos. Esto va a ser igual a la función, la imagen de la función en ese punto x sub 0, ¿sí? Más la derivada de la función en ese punto por x menos x0. ¿Sí? Esta sería como la fórmula completa de la recta tangente. Entonces, nosotros para poder calcular nosotros la recta tangente ya la sabemos cuánto es. Lo que tenemos que hacer es tratar de, en base a esta ecuación y en base a las derivadas o a la función que nosotros tengamos en este punto, saber o ir despejando los valores que necesitemos. Y eso es lo que vamos a ir haciendo ahora. Entonces, vamos a empezar por este lado, ¿sí? Vamos a reemplazar, primero fíjense, necesitamos tres elementos para caracterizar esta función. Por un lado, necesitamos la imagen de la función en el punto. Dado que x0 es 0, necesitamos calcular cuánto es f en x0, que es f en 0, reemplazando por 0 en esta cuenta. Luego, por otro lado, necesitamos la derivada en ese punto, cosa que vamos a tener que derivar esta función y calcular cuánto es que nos da, ¿sí? La derivada y evaluarla en 0. Y luego, finalmente, el punto que acá está en 0. Esta es la fórmula. Obviamente que tenemos la recta tangente por fórmula, que la vamos a ir despejando, y después la tenemos como dato, con todos los elementos a calcular. Entonces vamos a ir encontrando primero cada uno de estos, ¿sí? Vamos a buscar primero cuál es la imagen en 0. Acá directamente lo que hay que hacer es, ya que tenemos la función, reemplazarla y ver cuánto es que nos da ese valor. Fíjense, esto nos va a quedar e a la k por 0 más a por 0 más 5. E a la 0, k por 0 es 0, e a la 0, todo número a la 0 nos va a dar 1, ¿sí? O sea que en este caso vamos a tener 1 más a por 0 más 5, que es 5a, ¿sí? O sea que f en 0 nos va a dar 1 más 5a por ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora la derivada en 0. La derivada en 0, básicamente lo que hay que hacer es derivar esta función y ver cuánto es que nos va dando en cada caso. Entonces fíjense, acá tenemos una suma, así que vamos a tener que derivar. Por un lado, tenemos que derivar la función exponencial y por el otro esto. Entonces, en la función exponencial, fíjense que tenemos una función lineal que es k por x compuesta con la exponencial, que en este caso es e a la x. Entonces, acá tenemos que usar regla de la cadena y derivarlo de esta manera. Si es una suma, obviamente derivamos primero este término, suma, derivada del segundo término. Entonces acá la derivada de e a la x sigue siendo e a la x, por regla de la cadena la derivada de k de x va a quedar k.
Entonces esto va a quedar k por e a la k de x, ¿sí? Esto sería a la k de 0, disculpen porque estamos hablando en ese punto, más, y esto si hacemos distributiva nos va a quedar a por x más a por 5. El término de a por 5 es una constante, así que se anula, y a por x va a quedar directamente como a. K a la 0, k por 0 es 0, e a la 0 es 1, o sea que esta cuenta, k por 1 es k, o sea que esto directamente nos va a quedar k más a. ¿Ok? Hasta ahora estamos evaluando directamente las fórmulas. Y después la idea sería que tenemos que ver qué es lo que nos pasa, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos en x0 vale 0, entonces esta ecuación va a quedar x menos 0 que es 0. Entonces toda esta ecuación vamos a hacerla acá al lado de la recta tangente, nos va a quedar y es igual a f de 0, ¿sí? Que es todo esto, más la derivada en 0 por x, porque es x menos 0. Así que vamos a copiar esto en otra hoja para tratar de ver cómo nos va quedando este caso, ¿ok? Entonces esto va quedando así, fíjense. Vamos a tener la recta tangente, nos va a quedar y es igual a f en 0, que en este caso es 1 más 5a, más f' en 0, que en este caso nos va a quedar k más a por x, y luego la recta tangente sigue esta fórmula, la de 6x más 11. Entonces vamos a copiar, procedemos a copiar ambas, vamos a tener y es igual, en este caso, a k más a por x más 1 más 5a, ¿sí? Y después tenemos y es igual a 6x más 11. Entonces ahora ya estamos en condiciones de igualar ambos puntos y ver qué es lo que nos pasa. Fíjense, tenemos k más a, que es la constante que multiplica la x, que en este caso tiene que ser sí o sí necesariamente igual a la constante que multiplica la x en la otra, que es 6. Y lo mismo de este lado, si 1 más 5a, que en este caso nos va a dar 11. Tenemos dos incógnitas que son k y a, y tenemos dos ecuaciones. Así que listo, ya nos cierra todo como para igualar componente a componente. Empezamos con la primera, que nos da k más a es igual a 6, la primera ecuación. La segunda nos dice 1 más 5a, en este caso es 11. Podríamos empezar despejando acá, que es más sencillo. Para despejar a, acá directamente restamos 1 a ambos lados, porque tenemos este 1 que está sumando en ambos lados. Entonces en este caso, esto se nos va con esto. Vamos a tener 5a es igual a 10. Y acá lo que hacemos es dividimos por 5 ambos lados. Y nos va a quedar que a, en este caso, es 2. ¿Ok? Y vamos ahora a la segunda ecuación, acá, que nos dice k más a es igual a 6. Ahora acá a va a pasar a tener lugar de 2. Entonces ahora restamos 2, restamos 2. 2 con 2 se va y k nos va a quedar 4. ¿Ok? Si no es que hicimos mal las cuentas, ahora vamos a pequeño chequeo. Pero en definitiva, a y k, a es 2 y k es 4. Y con esto terminan el ejercicio. Bien, en el caso de este ejercicio del 2, tenemos esta función que ustedes ven a continuación. Y la idea es encontrar cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos. Y ya que estamos, conjuntos de crecimiento, ¿sí? Intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. ¿Ok? Entonces, para esto, como nosotros recordamos de teoría, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la función derivada de esta función, que es la que nos habla de la tasa de cambio de una variable respecto de la otra, en este sentido. Nosotros, para estudiar cómo crece una función, tenemos que pensar cómo evoluciona su derivada. Entonces, vamos a empezar por ese lado. Y después de ahí vamos a desarrollar la teoría. Si básicamente la teoría en sí no es muy compleja, nosotros lo que tenemos que pensar es que si, por ejemplo, nosotros tenemos una derivada positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece, y los puntos donde se cambia esa tendencia, es decir, pasa la función de crecer a decrecer o de decrecer a decrecer, básicamente ahí es donde tenemos un máximo o un mínimo. Eso sería un poco la idea. Antes que nada, como una práctica, un tip sano para este tipo de ejercicios es calcular cuál es el dominio de la función actual. Porque a veces pasa que nosotros cuando calculamos alguna derivada es probable que el dominio se restringe y eso restringe todo el problema. O sea, esto como tip puntual siempre, ¿no? En este caso es una función polinómica por un lado
y exponencial. Y ninguno de estos tipos de funciones tiene aún restricción alguna en los dominios. Entonces, en general acá, el dominio de f va a ser todos los números reales, así que no vamos a tener mayores inconvenientes. Después, vamos a derivar esta función. Para hallar la derivada de f, ¿sí? Fíjense, nosotros a grosso modo tenemos un producto de dos cosas acá. Tenemos la primera parte, que es este x más 8 al cuadrado, que es una función lineal al cuadrado, y luego tenemos esto que es una función exponencial. En ambos casos vamos a tener que usar regla de la cadena porque tenemos funciones compuestas, es decir, funciones dentro de otras funciones, lo cual para derivarlas hay que desagregarlas, separarlas y después hay que dar la derivada. Y como tenemos dos partes, recuerden la regla de derivación para las multiplicaciones. Si nosotros tenemos una función que es, llamémosle u por b, su derivada va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Eso sería básicamente la idea. Entonces, por ejemplo, nosotros sacamos nuestra función u, supongamos que el menos 1 lo usamos como constante afuera, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar x más 8 al cuadrado. Si derivamos esto, primero vamos a tener que usar la cadena porque el x más 8 está dentro de un cuadrado. Entonces primero trabajamos el cuadrado, que es lo más grande, bajamos el 2 multiplicando por x más 8 a la 1, que es pensando como si fuéramos a derivar una función del estilo polinómico cualquiera, ¿sí? Y luego multiplicados por la derivada de dentro, que esto es una función lineal, 1 más 0, en este caso es 1. Lo mismo con b. b en este caso es c a la menos x, o sea que cuando derivamos, la derivada de menos x es menos 1, bajamos menos 1 por e a la menos x. Entonces, ahora respetando esta fórmula, esta derivada nos va a quedar u' por b, esto nos va a quedar esto por b, o sea, nos va a quedar el menos 1 que lo dejamos afuera, ¿sí? Pero afectando a toda la derivada. Esto nos va a quedar 2 por x más 8 por e a la menos x. Y en este caso más u por b', que en este caso va a quedar x más 8 al cuadrado por menos 1 por e a la menos x. Ahí casi que me quedo sin espacio, ¿sí? Y el menos 1 que podemos distribuirlo dentro de toda la cuenta. Fíjense, en este caso esto va a quedar negativo, esto va a quedar positivo por menos menos. Entonces acá vamos a tener, en este sentido, hay otra cosa, podemos sacar factor común e a la menos x. Entonces esto nos va a quedar e a la menos x por, y vamos a tener x más 8 al cuadrado menos 2 por x más 8, ¿ok? Bueno, otra cosa que se puede hacer acá, por ejemplo, sería sacar otro factor común que sería x más 8, otra cosa más, ¿no? Entonces tenemos f' de x, nos va a quedar e a la menos x por x más 8 por un lado, y luego todo este combo va a estar por x más 8, ¿sí? Menos 2. ¿Okay? Es una de las formas de poder ir sacándolo, que también se pueden ir trabajando sin problema. ¿Okay? Es una de las maneras. Si no, otra de las maneras que se puede hacer sería desarrollar el cuadrado que tenemos adentro y tratar de trabajándolo. Ahora, cuando nos piden intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Nosotros, la idea sería la siguiente. Lo que tenemos que hacer es, una vez que encontramos la función derivada, fijarnos en qué puntos se anulan, ¿sí? esa función, y tratar de encontrar y partir ese dominio en distintos intervalos, que esos van a ser los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Para trabajar, vamos a trabajar particularmente con este estilo de función, ¿sí? Lo que vamos a hacer es copiarla y desarrollar el término cuadrado de adentro, ¿sí? Y después vamos a ver cómo nos va quedando en este caso. Entonces vamos a buscar qué valores de x hacen que esta derivada se nos haga 0. Entonces pensemos lo siguiente. Esta derivada, primero que nada, es una multiplicación de dos cosas. Este término y este otro, ¿sí? Vamos a llamarle, para poner a una nomenclatura, a y b. A, que es el e a la menos x, y b, que es toda la cuenta con x más 8 al cuadrado y menos 2 por x más 8. Si nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos acá? Una multiplicación de dos cosas que nos da igual a 0. Entonces, la multiplicación de estas dos, lo que nos dice es que bien, este puede ser 0, el a, o bien puede ser el b. Ahora, fíjense en detalle. El a es una exponencial, es una función exponencial. Más allá que el exponente sea negativo o positivo, eso no viene al caso. Todo
exponente, toda función exponencial que tenga obviamente una base positiva, ¿no? Pero no puede anularse nunca, ¿sí? Por la misma tipo de función exponencial pura. Entonces, nosotros tenemos que e a la menos x es distinto de 0 para todo x. Entonces, esta parte, si no se va a anular nunca, la única alternativa que nos deja es que b sea la única que se anule. Y así vamos a seguir nuestro análisis, ¿sí? Entonces, vamos a decir x más 8 al cuadrado menos 2 por x más 8 es igual a 0. ¿Cómo hacemos ahora para despejar nosotros esto? Bueno, lo que se puede hacer es desarrollar este cuadrado primero, ¿sí? O sea, fíjense, este cuadrado nos va a quedar x al cuadrado más 16x más 64, y a esto le tenemos que restar el otro, ¿no? Menos 2x menos 16 igual a 0. Acomodando, x al cuadrado queda solo, 16 menos 2 va a quedar más 14x, y luego 64 menos 16 va a quedar más 48 es igual a 0. Y ahora, para encontrar las soluciones de esta ecuación, lo que aplicamos es la fórmula de Bhaskara, que es básicamente toda ecuación cuadrática tiene la forma a por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0, donde tenemos a, que es un 1 acá en este caso, si no aparece es tácito, b, que es un 14, que sí lo tenemos, y c, que es un 48, como vemos acá. Y la fórmula básicamente dice x1 o 2, porque vamos a tener menos b, más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Todo esto es una cuenta que nada, hay que hacerla o con calculadora, y acá los resultados nos va que una de las x va a quedar menos 8 y otra de las x va a quedar menos 6. Esto es muy importante porque esto lo que nos marca son los puntos tentativos donde hay máximos o mínimos. Lo que hay que hacer ahora es estudiar el intervalo de esa función. Entonces, nosotros dijimos que por un lado el dominio no tiene ningún problema porque son funciones, digamos, no problemáticas, como puede ser una exponencial o una lineal, y su derivada tampoco presenta esos problemas. Entonces, por un lado, tenemos que saber que el dominio de f' van a ser todos los reales. A la recta real la vamos a partir en dos partes, en varias partes, ¿no? Tenemos por un lado el menos 8 como punto importante y después tenemos el menos 6. Entonces tenemos un intervalo de menos infinito a menos 8 sin incluir, de menos 8 a menos 6 sin incluir, y de menos 6 a más infinito sin incluir. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora, para averiguar si hay máximos o mínimos, ponemos los valores de x, los valores de su derivada. Sí, vamos a hacer una pequeña tabla un poco rústica, pero que al fin y al cabo nos sirve para estas cosas. Vamos a tener menos infinito a menos 8, cerramos acá, menos 8, cerramos acá, de menos 8 a menos 6, idem, menos 6, y luego de menos 6 a más infinito. Entonces ahora vamos a hacer, lo que vamos a hacer es evaluar distintos puntos en esos intervalos, aleatorios o no, y ver si nos van a dar positivo o negativo. Recuerden que estamos hablando de la derivada, o sea que estamos viendo qué tendencia de crecimiento barra decrecimiento tiene la función en ese intervalo. Cualquier punto, como es una función continua, que no tiene problemas de discontinuidades y demás, por el hecho de ser función compuesta de funciones continuas, no es un problema para nosotros. Lo que vemos acá es que el intervalo, si tomamos un valor entre menos infinito y menos 8, ¿sí? Va a ser una función, su derivada es positiva, así que es una función creciente en ese intervalo. En menos 8 y 6, como dijimos, son las raíces de esa ecuación, así que es 0. Entre menos 8 y menos 6, si tomamos por ejemplo menos 7, la derivada nos da negativo, o sea que es decreciente. Y si tomamos algún valor entre menos 6 y más infinito, por ejemplo el 1, el 0, que ustedes quieran, nos vuelve a dar positiva, o sea que es creciente. ¿Qué cosas sabemos acá? El intervalo de crecimiento de la función son estos dos, de menos infinito a menos 8 y de menos 6 a más infinito. O sea, es una unión de intervalos, ¿no? De menos infinito a menos 8, unión de menos 6 a más infinito. Luego el intervalo de decrecimiento es al revés, es el complementario exceptuando estos dos puntos, ¿no? Menos 8 a menos 6, ¿sí? De esta manera. Y ahora tenemos que ver qué es lo que nos queda acá, fíjense. Evaluamos el menos 8. La función previo, ¿sí? Si leemos de izquierda a derecha, de menor a mayor en x, previo al menos 8 viene creciendo y luego viene decreciendo, con lo cual en el menos 8 hay un máximo, ¿sí? La función va a ser esto. Si nosotros tenemos el menos 8 acá, va a ser esto porque tiende a crecer y luego a decrecer. Siendo con la misma lógica, el menos 6 es un mínimo, porque fíjense, tiende a decrecer y luego a crecer.
Nosotros hasta ahora podemos clasificarlos como mínimos y máximos locales. Si quisiéramos clasificarlos en términos de absolutos o no, tenemos que hacer un estudio completo de la función, viendo el dominio, o sea, viendo el conjunto imagen, el rango de la función, si hay asíntotas horizontales o no, y si realmente la función puede generar todos los números reales o, como dijimos recién, se hace asintótica en algún punto. Bien, en el caso del ejercicio 3, nosotros tenemos una función que es esta, una composición de una exponencial con una trigonométrica, como ustedes ven acá, y la idea es encontrar para qué valores de x que estén incluidos en el intervalo de 5 a 7pi, su imagen va a valer 1. Entonces, si bien este es un problema de funciones, es algo que por las características que tiene el problema se puede plantear como resolver una ecuación y que su solución o su intervalo de solución esté justamente con las características que nos pide acá. Básicamente eso es la forma de la lectura que tiene. O sea, nosotros tenemos que encontrar para esta función su valor cuando vale 1, ¿sí? Y después ajustar eso a cuando x vale entre 5 y pi. Entonces, primera cuestión, habría que evaluar estos dos valores, ¿sí? Evaluar e a la 7 por seno de x más 5pi, todo esto va a ser igual a 1. ¿Cómo hacemos nosotros para despejar la x como hacemos siempre en todos los ejercicios? Bueno, en este caso, reglas de oro para hacer este problema. Siempre es importante entender que una ecuación nosotros no pasamos términos, no pasamos operaciones, sino que aplicamos operaciones a ambos lados. Toda operación tiene su contraria, se puede hacer y deshacer. Por ejemplo, la suma tiene la resta, la multiplicación la división y el exponente tiene el logaritmo. Y es lo que queremos ver acá. Acá nuestra variable está básicamente en el exponente, entonces tenemos que bajarlo de alguna manera. Entonces, para bajar el exponente hay que aplicar el logaritmo de la misma base a la cual estamos trabajando. Entonces, logaritmo natural es logaritmo en base de e a la algo. Eso es lo que va a hacer, y acá lo mismo, lo aplicamos de este lado, logaritmo de 1. Eso lo que va a hacer es que el logaritmo y el exponente se anulen y vamos a tener a secas 7 por seno de x más 5pi. Todo esto es igual al logaritmo natural de 1, que en este caso es 0. ¿Sí? Después de ahí seguimos despejando. Fíjense, de acá dividimos por 7 a ambos lados, ¿sí? Para sacarnos el 7. Esto lo que nos va quedando es seno de x más 5pi. Esto es igual a 0. ¿Okay? Y en este sentido, para sacar el seno, acá directamente recurrimos a la calculadora. Igual este valor es sencillo porque es de los clásicos, pero bueno. Arco seno de 0 nos da 0. Y seno, ¿sí? Siempre que ustedes tienen la primera respuesta, les va a quedar arco seno de lo que tengan ahí. Y la segunda respuesta les va a quedar 2pi, mejor dicho, ¿sí? Menos ese ángulo, digamos, que ustedes tienen a continuación. Entonces, en este caso, si el ángulo nos dio 0, en este caso, o menos este arco seno, perdón, eso nos va a quedar 2pi, que son las dos soluciones. Entonces, en ese caso, como 0 y 2pi, ¿qué quiere decir 0 y 2pi? Son múltiplos, ¿sí? Y acá también obviamente entra el pi, que es donde seno se anula. Entonces, para esto, k más 5pi es cualquier múltiplo entero de pi, donde decimos k por pi, donde k es un número entero. Entonces, en este caso, si despejamos, restamos 5pi a ambos lados acá, esto nos va a quedar x es igual a k por pi menos 5pi. O sea, esa sería la respuesta. Ahora, el tema es que como condición hay que ajustarla al intervalo que nos piden. O sea, x tiene que estar entre estos dos. Entonces vamos a poner 5pi menor o igual a k por pi menos 5pi, y esto a su vez es menor o igual a 7pi. Entonces ahora el problema bien planteado lo que requiere es despejar esta desigualdad doble, que se resuelve igual que como hacemos cualquier desigualdad. Siempre tenemos que entender que si es una desigualdad doble, al aplicar operaciones las hacemos en ambos lados, o sea, las hacemos en las dos desigualdades y luego en la operación. Nuestra idea acá es despejar cuál es la constante k, teniendo en cuenta que k es un número entero. Entonces, si es un intervalo, vamos a tomar los números enteros de ese intervalo en particular. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el 5pi que está restando, sumamos 5pi de este lado, de este otro también, y de este otro también. Entonces, fíjense, vamos a tener 5pi más 5pi, esto nos va a dar 10pi, menor o igual a k, directamente, porque esto se nos va,
menor o igual a 12 pi. K por pi, ¿no? Disculpen. Entonces, lo que hacemos finalmente es dividir por pi los tres lados. Y eso lo que nos va a quedar es que K nos va a quedar entre 10 y 12. O sea, son básicamente tres valores, ¿sí? O sea, porque nosotros en K entre 10 y 12 nos puede quedar que K puede ser 10, puede ser 11 o puede ser 12. Con lo cual, si reemplazamos esos valores acá, nos va a quedar que un x1 va a ser de 5pi, que otro x2 va a ser de 6pi y que otro x3 va a ser de 7pi. O sea que estas son en definitiva las respuestas finales que tiene el problema. En el cuarto y último punto, ¿qué es lo que nos va a pedir? Nosotros tenemos esta función f, que es la derivada de una función f que no conocemos, y la idea es encontrar, en base a esto, una primitiva, ¿sí?, que cumpla que la imagen en 0 de esa función sea 15. Básicamente, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Este problema. Si nosotros tenemos f', para encontrar f de x, la idea es integrar esa función, porque esto básicamente es un problema clásico de integrales y derivadas. Si a nosotros nos dan una función que es la derivada de otra, para obtener esa misma hay que integrar la función derivada. Entonces vamos a integrar esto, ¿no? Vamos a plantear primero que f de x nos va a quedar la integral de esa función f' de x, diferencial de x, porque es respecto de la variable x sobre la cual estamos integrando, más una constante. Entonces, para plantear esa integral, nosotros tenemos la integral de que de 3 más raíz de x sobre 2 raíz de x, todo esto diferencial de x más la constante. Acá nos planteamos con un problema, que esta no es una integral que uno pueda buscar directamente en la tabla, que es lo que va a pasar en la mayoría de los casos, o sea, no son integrales fundamentales que uno pueda consultar. Entonces hay que tratar de buscar alguna técnica de lo que nosotros conozcamos, porque hay muchas. Nosotros básicamente nos vamos a apoyar en tres, que son sustitución, partes y sumas y restas o sumas por fracciones. Entonces, probemos, vayamos, perdón, acá me olvidé un al cuadrado. Vayamos de lo más simple a lo más complejo. Siempre hay que probar por las técnicas más sencillas, de última, si no funcionan, probamos con las más complicadas. Igual esto es muy a ojo, porque ya les digo, no hay una regla, o hay varias, digamos, pero no hay una regla por lo menos sistemática, única y absolutista que nos pueda a nosotros guiar en cómo mecánicamente sacar una integral, sino que básicamente es qué método creemos que es el mejor, probarlo, si está bien, perfecto, y si no, probamos con uno siguiente. Entonces vamos a probar a hacerlo esto por sustitución. ¿Y qué es lo que vamos a sustituir? Tomemos primero lo que está por arriba. Vamos a tomar u es igual a 3 más raíz de x sin el cuadrado, o sea, lo que está dentro del cuadrado. Si nosotros derivamos esto, hacemos la derivada de u, o el diferencial de u, esto nos va a quedar 0 porque es una constante, y la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, y el diferencial de x que queda a continuación. Entonces fíjense, el u, si nosotros tomamos todo esto que está acá adentro, nos queda fantástico, y fíjense que su derivada nos queda limpia directamente en este caso. Entonces, lo que al principio parecía ser una integral, digamos, compleja, digamos, y poco amigable, ahora ¿en qué se va a transformar con esta sustitución nueva? Bueno, se va a transformar en la integral de u al cuadrado, y todo esto es el diferencial de u, ¿sí? Y luego esto más la constante. Entonces, esta sí es una integral fundamental que podemos buscar en la tabla integral. Es una integral polinómica. Las integrales polinómicas, siempre que uno integre, por ejemplo, u a la 1 a la n diferencial u, va a ser 1 sobre esa misma exponente más 1 por u a la n más 1 más la constante. Entonces eso es lo que se cumplirse en este caso. En este caso tenemos un 2, así que como fracción tenemos 1 sobre 2 más 1, que es 1 tercio, por u a la 2 más 1, que es 3, más la constante. Lo voy a copiar acá atrás para que se vea, o sea, la integral, ¿sí?, de u cuadrado diferencial de u, hasta ahora nos quedó 1 tercio de u al cubo más la constante, siempre considerando que el u original nos quedaba 3 más raíz de x. Bueno, hecho esto, que ya se terminó la integral, lo que hay que hacer es reemplazar por la sustitución original, o sea, nuestra f de x,
que es el resultado de hacer toda esta cuenta, nos va a quedar 1/3 por 3 más raíz de x al cubo más la constante. ¿Cómo encontramos esa constante? Bueno, eso viene con el dato siguiente, que f en 0 vale 15. O sea, cuando reemplacemos x por 0, la imagen correspondiente es el número 15. Entonces procedamos, ¿no? Tenemos 15 de este lado, esto nos va a quedar 1/3 por 3 más raíz de 0 al cubo más la constante. Entonces fíjense, tenemos 15 de este lado, después tenemos 1/3, 3 más 0 es 3, 3 al cubo, ¿sí? Más la constante. 3 al cubo con 3 se nos va a quedar un cuadrado. 3 al cuadrado es 9, entonces esto nos va a quedar 15 es igual a 9 más la constante. Y para sacarlo esto, restamos 9 de este lado, restamos 9 de este otro. Y finalmente, la constante, en este caso nos va a quedar un 6. ¿Ok? Entonces la función final directamente es esta misma, pero en vez de la constante acá, poner un 6 y ya con eso tienen la primitiva pedida. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchos éxitos a los que vayan a rendir y nos estamos viendo en una próxima entrega. Un abrazo muy grande.